Y el mensaje de hoy se llama Aprobados por Dios. Amén. Amén. Aprobados por Dios. Y vamos a iniciar hablando qué significa la palabra aprobación. Y es que la necesidad de aprobación se define como la expectativa de lograr aceptación por parte de los demás. Se define como la expectativa de lograr aceptación por parte de las demás. ¿Sobre qué? Sobre nuestras acciones, sobre nuestras opiniones, sobre nuestra manera de sentir. Es decir, queremos ser aceptados por los demás. ¿Para qué? Para evitar el rechazo. Queremos ser aceptados por los demás para querer ser reconocidos por otros. Y creo que a muy pocas personas, espero que no sea este el lugar, pero a muy pocas personas les interesa ser aprobados por Dios. Creo que la mayoría de las personas lo que anhelan es ser aprobados por los demás. Tenemos una necesidad de aprobación constante. La gente quiere que le aplaudan todo el tiempo, la gente quiere que le digan lo estás haciendo muy bien, la gente quiere que le digan sí, tú sí puedes, sí, tú sí eres apto, tú sí eres apta. Y tenemos una necesidad de aprobación, sobre todo en este tiempo, vemos una necesidad de aprobación grandísima. Por eso hay tanto anhelos a los likes, ¿cierto? Algunas personas o algunos influencers, digámoslo así, pueden hacer videos con el interés real de compartir un contenido de valor, pero hay muchas personas que lo hacen con la necesidad de aprobación. Entonces por eso se sube algo y bueno, vamos a ver cuántos likes me dieron poquitos likes. No me están aprobando, a la gente no le está gustando lo que yo estoy subiendo, porque tenemos casi que es un consumismo en este tiempo, en esta temporada, por la necesidad de aprobación de los demás. Y la palabra de Dios nos habla que necesitamos más bien ser aprobados por Dios antes que por los demás. Para algunas personas la necesidad de aprobación por otros se ha vuelto como una medicina. Me aprueban. ¿Será que sí me aprueban? ¿Será que sí lo que estoy haciendo voy por el camino exitoso? ¿Será que lo que yo estoy haciendo es realmente poderoso? Y muchas veces también vemos esa necesidad de aprobación dentro del liderazgo. Cuando nosotros estamos ejerciendo un liderazgo, pues adivinen que no vamos a ser aprobados por muchos. A veces cuando estamos en el liderazgo, muchos van a cuestionar nuestras decisiones. Muchos van a cuestionar lo que hacemos. Y ahí nos enfrentamos cara a cara con nuestro carácter. Cara a cara con decidir si vamos a buscar la aprobación de Dios o la aprobación de los demás. De hecho, la misma palabra dice que es difícil que usted pueda encontrar las dos cosas al mismo tiempo. Sería genial, sería maravilloso. Que los demás nos aprueben y que también nos apruebe Dios. Pero en muchas ocasiones, lo que Dios te va a guiar a hacer, vas a encontrar la desaprobación de otros. Y entonces allí nuestro carácter comienza a ser moldeado. Eso puede pasar no solamente en la iglesia, puede pasarle en su trabajo, puede pasarle en su casa, cuando usted como padre de familia toma decisiones y sus hijos desaprueban sus decisiones. No les gusta. Pero Dios está hablando de ciertas cosas que necesitamos hacer en esta temporada, ¿cierto? Queremos que nos aprueben también por nuestro físico. Queremos que nos aprueben por nuestra forma de ser, por nuestra forma de liderar. Así que nos encontramos en este tiempo hablando de la iglesia universal, con una iglesia muy egocéntrica, pero poco cristocéntrica. Y creo que una de las cosas que más me tenía quebrantada esta mañana era la alabanza. Era ver cómo fue una alabanza muy cristocéntrica. Era una alabanza muy concentrada en Jesús, en quién era Él, en su gracia, en su poder y no en nosotros. Y también me tocaba mucho cuando una de las canciones decía: ¿en qué momento olvidamos a Él? ¿En qué momento nos volvimos esos que juzgaban a otros? ¿En qué momento, cierto? ¿En qué momento nos desconectamos realmente de la gracia de Dios? Y por eso creo que la iglesia primitiva tenía un poder tan extraordinario, porque ellos estaban enfocados en Jesucristo. Era una iglesia que estaba dispuesta incluso a morir por el Evangelio. Estaba dispuesta a morir por hacer la voluntad de Dios. Vemos los apóstoles que se enfrentaron incluso a estar en cárcel, que se enfrentaron a ser cuestionados, a ser castigados duramente, todo con tal de ser aprobados por el Señor, es decir, de caminar en lo que Dios les estaba hablando. Entonces, veíamos que en ellos eran totalmente desaprobados por el hombre. Cuando ellos comenzaron a conocer del Evangelio de Jesucristo, que era un Evangelio por gracia y no por obras, pues inmediatamente eso comenzó a golpear la mente de la gente. Ellos venían acostumbrados
¿cierto? Por ejemplo, los judíos, cuando los apóstoles le predicaban a los judíos, venían acostumbrados de practicar la ley, los mandamientos. Es decir, ellos sabían que para poderse ganar el favor o la gracia de Dios, tenían que cumplir la ley. Tenían que ofrecer sacrificios constantemente, todo el tiempo. Pero cuando llega Jesús con su mensaje de gracia, con su mensaje de poder, cuando llega Jesús y dice: yo me siento con los pecadores, yo me siento con los cobradores de impuestos, yo me siento con las prostitutas, yo me siento con aquellos que no están cumpliendo la ley, y esos son a los que yo he venido. Amén. Cuando Jesucristo hace eso, comenzó a revolucionar la historia, y por eso comenzaron a perseguirlo al punto tal de que fue crucificado, porque eso no era normal para la gente. Lo normal era ganarse las cosas por las obras. Lo normal era que ellos pudieran cumplir los mandamientos. E incluso algunos expertos de la ley en ese tiempo decían: bueno, es que yo hago esto. Los fariseos se paraban, ¿cierto?, en las plazas a orar con voz alta, que todo el mundo los viera, porque estaban acostumbrados a que el que más hacía las obras era aquel que tenía el perdón de pecados. Pero cuando llega Jesús y dice: no me importa qué tanto tú te has equivocado, no me importa qué tanto tú has pecado, yo he venido para darte vida y darte la abundancia. Amén. Es revolucionario. Así que creo que lo que más deberíamos anhelar con todo nuestro corazón es ser aprobados por Dios, antes que ser aprobados por los demás, antes que ser aprobados por nuestro esposo, hombres por su esposa, antes que ser aprobados por los hijos, antes que ser aprobados por los padres, antes que ser aprobados por los amigos. Necesitamos con todo nuestro corazón anhelar ser aprobados por Dios. La aprobación por Dios, debería ser lo que más deberíamos buscar antes que nada. Pero hablábamos de cómo muchas personas necesitan ser aprobados por otros, y a veces creen que sus propios esfuerzos los van a llevar a ser aprobados por Dios. A veces creemos, y nosotros tenemos pleno conocimiento de esto que voy a hablar hoy. Creo que todo el mensaje que voy a hablar hoy, alguna vez lo hemos hablado. Pero yo espero que en nuestro espíritu y en nuestro corazón llegue este mensaje y revolucione nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Porque aunque decimos que sí creemos, seguimos creyendo o seguimos haciendo cosas por nuestros propios esfuerzos y creyendo que así vamos a ser aprobados por Dios. Hubo un momento cuando la iglesia que estaba en Roma, donde estaban allí, ¿cierto?, todos los judíos, donde comienza Pablo a predicarle a esa iglesia que estaba en Roma, una iglesia que ya había conocido, que ya había recibido el mensaje de salvación por gracia, donde ya sabían que no era por obras, sino que era por gracia. Pero ¿sabe qué pasaba? Ellos seguían predicando de un evangelio por obras. Ellos seguían diciéndole a la gente: usted se va a ganar esto si hace esto, si hace aquello, si hace lo otro. Y entonces el apóstol Pablo llega a hablarle a esa iglesia que había perdido el rumbo. Y creo que algo lo hablaba el pastor en una de las conferencias del retiro, y es cómo estamos tan acostumbrados desde pequeños a ganarnos las cosas, que cuando nos convertimos a Jesús, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, entonces seguimos mirando cómo nos ganamos las cosas. Y comenzamos a mirarnos a nosotros mismos y decimos: no se me ha dado esta bendición porque algo está mal en mí, ¿cierto? Algo me estoy equivocando, en algo la estoy embarrando. Y eso era lo que estaba pasando con ese pueblo allí. Entonces era un evangelio que se estaba predicando, que lo más importante eran las obras del ser humano. Pero la Biblia dice que no hay justo ni uno solo en la tierra. Wow. Ni uno solo, es decir, ninguno de nosotros podemos decir frente a los ojos de Dios que alguno de nosotros logre obedecer totalmente a Dios. Amén. Ninguno de nosotros logra obedecer totalmente a Dios. Y ahí es donde viene Pablo, ¿cierto?, a hablar de la iglesia de Roma, y va a compartir hoy bastante de la carta a los romanos. Una carta, mire, yo dije: uy, ¿en qué hora me metí con esto? Cuando comencé a preparar el mensaje, le decía yo a mi esposo: ¡wow! ¡Qué duro este mensaje! Porque es una de las cartas más teológicas. Y para poder preparar este mensaje, le venía contando yo a él, me tuve que leer 11 capítulos de Romanos. Toda la semana yo leí y volví a repasar. Y Señor, ¿qué hago? 11 capítulos de Romanos nos hablan acerca de ser aprobados por Dios. Tremendo. 11 capítulos. Usted quiere profundizar en el tema de hoy, léase los primeros 11 capítulos de Romanos.
Y antes de introducirme al mensaje y al texto bíblico, quiero compartir algo que dijo Martín Lutero una vez. Y decía: la epístola a los romanos es el libro principal del Nuevo Testamento y el más puro evangelio, tan valioso que un cristiano no solo debería saber de memoria cada palabra, sino que también debería llevarlo consigo como el pan cotidiano de su alma. ¿Saben que la carta a los romanos habla del amor más puro, de la gracia más pura de Jesús? Algo que yo decía ahora ahí parada alabando: Señor, no lo entiendo todo, sé que no la logro entender todo, pero también el Señor me recordaba allí cómo hace algunos años Él me dijo en intimidad: yo te he llamado a predicar de mi gracia. Yo decía: wow, Señor, sé que he predicado tu gracia, pero sé que me falta más. Sé que nos quieres llevar a otro nivel de gracia y de amor. Y yo podía sentir hoy el amor de muchos de ustedes, a pesar de que no los he saludado, creo que a la mayoría. Pero yo podía sentir la atmósfera de amor en esta mañana, en este lugar. Y yo les digo, hoy yo los amo más que la semana pasada. Porque sé que el Señor nos ha llevado a una medida de amor mayor. Y miren, antes de hablar de Romanos, resulta que Pablo tenía una cosmovisión, hablan de cosmovisión, pastor, tenía una cosmovisión muy amplia. ¿Por qué? Porque él era hijo de una mamá que era judía, pero era hijo de un papá que era romano. Yo decía, qué combinación, ¿cierto? Pero él pudo, ¿cierto?, llegar a muchos lugares porque él estuvo de alguna manera permeado con las dos culturas. Entonces ahora sí vamos a entrar en nuestra palabra de esta mañana, que está en Romanos 4, versículos 3 al 5. Romanos 4, versículos 3 al 5, aquí lo tenemos en pantalla. Dice de la siguiente manera: Pues esto es lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Cuando alguien trabaja, el pago que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Versículo 5: Pero Dios aprueba al que cree en Él, sin que se gane eso con obras. Dios le toma en cuenta la fe y lo aprueba. Hasta el pecador es aprobado por Dios. Ay, yo no sé yo no sé cómo le cayó a usted esta perla. Pero cuando yo leí esto, otras versiones, algo tiene que estar mal aquí. Pero no está mal. Dice su palabra que hasta el pecador es aprobado por Dios. Porque la gracia de Dios, cuando toca el corazón de alguien que ha mantenido en pecado, llega la gracia y hace una revolución en el interior. Porque el Señor dice que su misericordia también es aún con aquellos que están pecando. Porque el Señor no quiere que nosotros tengamos un orgullo espiritual. Wow, yo como predico, yo soy la pastora, yo oro más que todo el mundo, conozco más la palabra, yo soy más que ellos. No. El Señor dice que ante sus ojos Él no nos ve a nosotros. Él no ni siquiera ve nuestro pecado. Él ve a Jesús en nosotros. Por eso decía ahora también en la última canción: quiero conocer a Jesús. Y yo decía: Señor, nosotros decimos que te conocemos porque una vez te recibimos, pero si una vez ni al esposo le alcanza a conocer con tantos años, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos decir que te conocemos? Yo creo que estamos allí en ese trabajo, conociendo a Jesús, conociendo un poco el corazón de Jesús. Wow, la gracia es tremenda. Así que Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma: no se trata de tus obras. No se trata de tus obras, iglesia. No se trata de que necesites orar más. No se trata de que necesites ayunar más. No se trata de que necesites hacer más cosas para ser aprobados por Dios. Recuerden que todo el marco de lo que estoy hablando tiene que ver con ser aprobados por Dios. No se trata de que tú hagas algo más. No se trata de que tú te esfuerces un poquito más. Se trata de creer en Él. Se trata de confiar en Él. Ya habíamos dicho, los judíos que estaban en Roma habían recibido el Evangelio de Jesús. Tenían que soltar la ley para poder caminar en la gracia de Dios. ¿Y sabe qué significa gracia? La gracia significa un regalo inmerecido. Un regalo que tú y yo no nos merecemos. Eso significa la gracia de Dios. Ellos tenían que soltar de una vez por todas las obras. Porque las obras lo único que conducen, o la ley lo único que conduce es a más pecado.
No se lo voy a decir dónde está en la Biblia, pero léalo allí, que ahí lo va a encontrar. Porque todo lo que voy a hablar hoy tiene que ver con los 11 capítulos de los Romanos. Así que confíen en lo que estoy hablando. El antiguo pacto, ¿cierto? Se trataba del perdón de pecado por obras, ya hemos dicho, los mandamientos, es decir, que tenías que hacer algo para ser perdonado. Pero en el nuevo pacto, en ese pacto de gracia, está basado totalmente en la justificación por la fe en Jesucristo. Amén. No sé si puedes ver la diferencia tan radical. La demanda ya no está sobre ti ni sobre mí. La demanda está sobre Cristo. Estas son las buenas nuevas. Pero nosotros seguimos predicando un evangelio combinando la ley y combinando la gracia. Y hace muchos años, cuando el Señor me habló que yo iba a ser una predicadora de la gracia, llegó a mis manos un libro que me regalaron de alguien que yo no conocía, había escrito en una página, esa página ya no existe. Me mandaron un libro y ese libro se llamaba La otra mitad del evangelio. No se consigue en librerías porque no es un libro comercial, pero ese libro me voló la cabeza. Con ese libro yo entendí que habíamos estado predicando la combinación de la ley con la gracia. Es decir, habíamos estado hablando de que se trataba más de nosotros, de nuestras obras, de lo que yo puedo hacer, que lo que Dios puede hacer a través mío o en mí. ¿Cierto? Por eso dice la Escritura, afortunado el que el Señor aprueba porque no le toma en cuenta sus pecados. Yo sé que algunos deben estar, los que caminan mucho en la ley, deben estar, así, el pecado. No se preocupe que eso tiene un desenlace. Yo creo que estoy resolviendo las inquietudes. Entonces quiero contarles, o quiero mostrarles algunas evidencias que le van a mostrar a usted si usted está viviendo por obras. Porque cuando usted y yo vivimos por obras, nos salimos de la gracia de Dios. Cuando usted y yo vivimos por obras, ¿sabe que nos juzga? La ley. Cuando usted y yo vivimos pensando que se trata de nosotros, la ley nos sigue juzgando, no la gracia de Dios. Y aquí va la respuesta a alguien que me hizo una pregunta estos días, pastor, ¿usted cómo hace cuando usted se equivoca? La gracia de Dios permanente, 24/7. Y entonces vamos a ver 3 evidencias de que estás viviendo por obras, es decir, que estás caminando en la ley y en la gracia. Y vamos con la primera evidencia: esclavitud del pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 16: ¿no saben ustedes que cuando se ponen al servicio de alguien y lo obedecen, son esclavos de él? Pueden ser esclavos del pecado y morir, o pueden ser esclavos de Dios y ser aprobados por él. Mire, un esclavo es aquel que carece de libertad. Un esclavo es aquel que está así como están esas imágenes, que está bajo el dominio de otra persona o de otra cosa. Incluso me impactó un poco esta imagen, porque es la imagen de alguien, yo voy a decir que sí está leyendo la Biblia, pero aunque él estaba leyendo la Biblia, está en la cárcel. Muchos están así. Están leyendo la Biblia, están viniendo a la iglesia, pero siguen esclavos del pecado. Tienen una esclavitud, no logran experimentar la libertad. Y entonces usted está diciendo, pero ¿por qué si yo voy a la iglesia? ¿Pero por qué si yo estoy orando? ¿Pero por qué si yo leo la palabra? ¿Por qué yo no logro vivir en plenitud? ¿Por qué yo no logro sentirme satisfecho o satisfecho? ¿Por qué yo sigo batallando con todo eso? Porque seguramente la esclavitud del pecado en algún área te está llevando a la muerte. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Porque cuando tú y yo conocemos la gracia, tenemos una herramienta poderosa para salir del pecado. Por eso dice la palabra del Señor, donde sobreabunda el pecado. Y el Señor me decía eso ahora, no lo tengo aquí. Donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si usted siente que el pecado está sobreabundando en su corazón, hay una buena noticia. La gracia sobreabunda sobre usted. Pero usted necesita conocer al Jesús de la gracia. No al Jesús que castiga, no al Jesús que le vendieron, que le dijeron que tenía que hacer penitencias. Porque venimos de esa cultura, hay que hacer penitencia, hay que hacer un montón de cosas para poder vivir en esa plenitud y en esa gracia de Dios. Un esclavo del pecado no le cree a Dios, no cree en su verdad y por eso no logra experimentar la libertad. Cuando alguien es esclavo del pecado, no puede decir que le está creyendo a Dios. Una cosa es creerle a Dios y otra cosa muy distinta es creerle a Dios. Cuando usted le cree a Dios, usted cree en las promesas de Él. Amén. Usted cree en la verdad de Él. Pero resulta que muchas veces
Nosotros no creemos en la verdad que dice su palabra. Nosotros creemos más bien en las mentiras que Satanás deposita en nuestra mente. Y somos esclavos de eso. Y él aprovecha y te saca de ella. Por eso dice la Escritura también: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay gente que cree que por comenzar a caminar con el Señor y ir a la iglesia, ahora usted va a perder su libertad. Eso es, como dicen por ahí, mentiras del diablo. ¿Sabe por qué? Porque al contrario, usted no ha experimentado la verdadera libertad. Porque está esclavo de costumbres, de hábitos, de pecados, de tantas cosas que el enemigo lo quiere tener allí. Porque aquel que ha conocido la verdadera libertad en Cristo, su corazón, su alma es distinta, su mente es diferente, encuentra la paz, encuentra la renovación. Pero por eso yo digo, practicar una religión donde hay que seguir un montón de conductas, un montón de leyes, entre comillas es sencillo. Digo entre comillas porque no es tan sencillo tampoco. Se vuelve más duro, se vuelve muy pesado. Pero caminar en la gracia de Dios es otra cosa muy diferente. La verdad es Jesucristo. Y si tú conoces a Jesucristo de verdad, comenzarás a experimentar la verdadera libertad, la verdadera sanidad, la verdadera liberación y esa identidad correcta en quién es Él. Mire, si usted entendiera esta verdad, no tiene que hacer tantos talleres de autoestima. La autoestima, sí, por ahí yo estaba anunciando uno, ¿no? Que iba a dar, pero cambiamos de tema. Porque cuando usted logra tener la identidad clara en quién es usted en Jesucristo, su autoestima está correcta. Usted entiende quién es, para qué está en esta tierra, cuál es su propósito y cuál es su destino. Usted entiende lo que el Señor le ha dado a cada uno. Así que esa es una de las evidencias. Otra evidencia, la mentalidad humana. Y usted me va a decir, ¿cómo así? Mentalidad humana. Dice Romanos capítulo 8, versículos 6 al 7. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecer. ¿Sabe por qué usted no es capaz de obedecer a Dios? Porque su mentalidad humana lo tiene controlado. ¿A qué se refiere con la mentalidad humana? A una mentalidad que está inclinada a su propia carne, a su propio orgullo. Porque mire, si tú y yo somos sinceros delante de Dios, tenemos que reconocer cuánto orgullo hay en nuestro corazón. Cuánta falta de humildad hay para someternos a la voluntad de Dios. Y eso que sabemos que los planes que Dios tiene para nosotros son mejores y son de bendición. Lo sabemos, como les explicaba en el retiro, lo sabemos aquí en el consciente y decimos amén. Pero en el subconsciente no lo entendemos. Y por eso al final, una persona que se deja guiar por su mentalidad humana está creyendo que seguir su carne, que seguir su voluntad es mejor que los planes de Dios. Porque no ha dejado que la gracia de Jesús penetre en su interior. ¿Cierto? Así que esa mentalidad humana va a inclinarte muchas veces a salirte del plan de Dios. Pero dice allí en la Escritura que ellos que eran aprobados, dice un poco más adelante de este texto, que eran aprobados o que somos aprobados porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. Amén. Si usted comienza a entender esta verdad así hoy, bueno, está como raro, pero yo la voy a entender, lo voy a recibir. El Espíritu de Cristo habita dentro de ti. El Espíritu de Cristo habita en tu mente, en tu corazón, en todo tu interior. Y eso le quita armas a esa mentalidad humana que quiere controlarnos. Y miren que allí dice, cuando nos controla la mente humana, dice que no vamos a tener paz. Hay gente que no tiene paz porque no está dejando que la mentalidad de Dios gobierne su corazón, que el Espíritu de Cristo gobierne su vida. Y por eso dice allí, no es capaz de obedecerlo. En nuestras propias fuerzas, querida Iglesia, Nación, Reino, no vamos a ser capaces de obedecer la voluntad de Dios. En nuestras propias fuerzas es imposible hacer lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. En nuestras propias fuerzas simplemente vamos a estar como estuvo el pueblo de Israel, dando vueltas y vueltas en un mismo desierto, alargando el proceso. Cuando Dios lo tenía destinado para un corto tiempo, a veces nosotros lo alargamos y lo alargamos, porque estamos tan concentrados en nosotros. Pero esta mañana es una mañana para que Cristo se vuelva el centro de tu vida. Amén. Y de la mía. Amén.
Ok, otra evidencia, el legalismo. Romanos 9, capítulo 30 al 32. Y dice, ¿y qué significa todo esto? Significa que los que no eran judíos y ni siquiera estaban buscando la aprobación de Dios, la consiguieron. ¿Saben por qué? Porque ellos creyeron en el mensaje de Jesucristo, que era de gracia y de poder. Pero fue por la fe que llegaron a ser aprobados por Dios. Allí le dice clarito, pero fue por la fe que llegaron a ser aprobados por Dios. Y el pueblo de Israel, que sí estaba buscando cumplir la ley para que Dios lo aprobara, no lo logró. Oye, yo no sé si usted está agarrando todo esto. ¿Por qué no lo logró? Porque trataban de ser aprobados por Dios mediante sus propios esfuerzos en lugar de confiar en Dios. Amén. A Jesús lo persiguieron los maestros de la ley, lo persiguieron los fariseos, que conocían la ley perfectamente. ¿Saben qué? Pero ellos no conocían al autor de la ley. Ellos conocían la ley, pero no conocían al autor de la ley, que es Jesucristo. El legalismo ciega a las personas. Las personas legalistas tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Eso le pasaba a los fariseos. Porque cuando vieron los creyentes menos aptos, como mencioné hace un rato, las prostitutas, los cobradores de impuestos, los ladrones, cuando vieron que todas esas personas recibían bendiciones y milagros y victorias por el poder de Jesucristo sin sus obras y sin esfuerzo, ¿saben qué pasó con ellos? Se llenaron de celos, dice la palabra. Se llenaron de celos, porque ellos decían, nosotros cumplimos la ley. Nosotros te presentamos sacrificios todo el tiempo. Nosotros estamos como al día. ¿Y por qué estos que están tan mal reciben milagros? Y usted no encuentra en ninguno de los milagros que Jesús hizo que alguna de esas personas tuvieron mérito para recibir el milagro. Ninguno de ellos hizo algo para recibir el milagro. ¿Sabe qué fue lo que hicieron? Creer en el poder de Jesús. Amén. Fue lo único. Si usted va y estudia todos los milagros si quiere, que están allá. Y usted va y el único común denominador que tienen todos es que creyeron en Jesús. Amén. O sea, unos que como que arrebató, lo que contaba el miércoles, le arrebató el manto, tocó el manto. Otros decían, Jesús, si tú quieres, si tú puedes. Pero vieron a Jesús y sabían que algo iba a pasar. Vieron a Jesús y sabían que Jesús salvaba un poder. Pero nosotros, que el Señor nos está presentando su palabra todo el tiempo, que el Señor nos está hablando del poder de Él, de su poder que viene a través de su gracia, entonces nosotros creemos que necesitamos toda una lista de requisitos para recibir el milagro. Es que eso choquea a la mente. Eso le vuela a uno la cabeza. Porque estamos acostumbrados, ¿cierto?, a ganarnos las cosas. Entonces las personas legalistas se concentran en lo que hay que hacer. Y la pregunta siempre de un legalista es, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer para poder recibir el milagro? ¿Qué tengo que hacer para poder ver la bendición que yo estoy anhelando? Y esta mañana no es una invitación a que usted se quede acostado diciendo, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús. Porque sé que cuando tú y yo conocemos el poder de Jesús y su gracia, entonces nosotros vamos a actuar conforme a esa gracia. Miren, Romanos 10, capítulo 10, versículos 3 al 4 dice, no han entendido cómo es que Dios nos aprueba, por eso trataron de ser aprobados a su manera y no aceptaron la manera como Dios nos aprueba. En lo que respecta a ser aprobados por Dios, para todo el que tiene fe, diga, para todo el que tiene fe, Cristo fue el cumplimiento del propósito de la ley. Fue Cristo. Amados, no yo, Cristo. Exacto, no yo, fue Cristo. Dice, la aprobación por Dios viene de creer en Jesucristo, en sus planes y en sus propósitos. Y allí viene, la aprobación por Dios viene de creer en Jesucristo.
Pero no habla de un creer que usted dice, sí, yo ya lo recibí y me voy a una eternidad con Él. Habla de que usted cree que el poder de Él es permanente en su vida. De ese poder que se acciona a través de su gracia. De ese poder que aún cuando usted se equivoca, usted puede ir ante la gracia del Señor Jesucristo, que no es escasa. Y que usted puede decirle, perdóname, la agarré, me equivoqué. Y Dios te levanta. Y si usted cree en ese poder, créame que usted no va a ser esclavo del pecado. Es imposible creer en el poder y en la gracia de Dios y mantenerse cautivo del pecado. Pero yo no sé si usted se está preguntando algo que yo me pregunté. Yo digo, bueno, ¿aprobados para qué? ¿Aprobados por Dios para qué? ¿Usted para qué quiere ser aprobado por Dios? Para que le diga a Dios, claro, tan bonito, tan lindos ellos. ¿Cierto? Yo me hice esa pregunta. Mira, hay algo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que arroja el maligno. Tomen el escudo de la fe. El Señor hoy está llamándonos, ¿cierto?, a que creamos en la fe en Jesús, no en tu propia fe, porque a veces tu fe no te va a alcanzar. A veces vamos a decir, no, la fe no, como que está poquita, como que está chiquita, pero la fe en Jesús es completa. Y Dios nos está llamando hoy a reposar en la fe de Él, no en la fe nuestra. Amén. En la fe de Jesucristo, que es suficiente. Pero dice su escritura, sobre todo. Cuando dice sobre todo, mire, todo este texto está hablando de la armadura que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. Pero dice sobre todo, es decir, sobre todo, o sea, de todo es importante, pero dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que arroja el maligno. Porque quiero decirte algo, y es que el maligno va a arrojar dardos de fuego a tu vida todos los días. Todos los días el maligno va a arrojar dardos de fuego a tus pensamientos, a tus emociones. Van a haber acciones y van a pasar cosas que tú vas a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Yo no lo entiendo. Y es que el maligno sigue operando, porque estamos en una batalla espiritual y no hemos entendido. Porque el maligno ha ganado territorio sobre la vida de nosotros. Porque nosotros, el escudo que menos hemos tenido es el de la fe. Y cuando Él viene y te golpea y te tira esos dardos, los dardos son como unas flechas. Hay flechas del maligno que están penetrando en tu corazón y en tu mente. Y tú no has puesto el escudo. Hay flechas del maligno que te están diciendo que tú no eres apto. Hay flechas del maligno que te están diciendo que tú no vas a tener éxito en ese negocio. Hay flechas del maligno que te están diciendo que las promesas que Él hizo sobre tu vida no se van a cumplir. Porque estás haciendo cuentas. Porque llevas esperando mucho tiempo y no las has visto. Y el maligno te dice, no se va a cumplir. Pero el Señor dice, tomen el escudo. Haga así. Tomen el escudo de la fe. El Señor dice, toma el escudo de la fe. El maligno se cancela, se silencia, por favor. En nombre de Jesús, del Señor. Darle pedazo. Bueno, entonces, el maligno va a intentar apagar. Mira, así es. Mira, cojamos este ejemplo, nos sirve mucho. Mira, el maligno es así que a veces nos distrae. Y usted va a creer, se pone a bailar, ¿cierto? Usted se va. Y usted dice, ni cuenta se da que los dardos del maligno están golpeando tu vida. ¿No te das cuenta? Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, me doy cuenta a los días. Yo voy a matar el maligno, ¿cierto? Pero el Señor está llamando en este tiempo a una iglesia con entendimiento. Yo tengo una convicción en mi corazón, que ustedes nos reíamos un poquito con Julián, de que en verdad estamos en los últimos tiempos. Yo sé que desde que Pablo escribió está diciendo eso, pero nosotros podemos ver muchas señales que están pasando. Y Dios está llamando a una iglesia entendida, porque el Señor no quiere más una iglesia que le falte fe, que le falte fe en Él. De hecho, en el mismo Romano dice por allá, ¿cómo van a ser removidas las personas que tienen falta de fe? Entonces la quiero leer porque nos alargamos mucho en el mensaje. Pero el maligno a muchos los ha pedido para zarandearlos. Dice la escritura
por allá, ahí no está, pero dice la escritura en Lucas 22:31, dice Simón, Simón, y yo no sé si usted puede poner hoy su nombre, y de pronto le llegue esta palabra, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Amén. Denle un aplauso al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten zarandeados. Yo no sé a cuántos de ustedes Satanás los ha estado zarandeando estos días. Y si usted fue al retiro, más tiene que estar sintiendo el zarandeo. Algunos sienten que como que, wow, qué cosa tan tremenda. No sé por qué. Pero si a usted le está pasando esto, yo estoy orando para que tu fe no falte. Amén. Usted está cubierto en oración. Pero usted también tiene que pelear su batalla. Es su propia batalla. Así que no es la fe nuestra, es la fe en Jesús. Nosotros somos simplemente seres humanos que nos equivocamos y que no tenemos el derecho de pedirle cuentas a Dios de nada. Mire, hay cosas que suceden en nuestra vida y nosotros somos tan osados de decirle, pero ¿por qué así, así? ¿Y saben qué? Dice la Escritura que el barro no tiene por qué decirle al alfarero cómo lo va a moldear. Que el barro, no, hizo San Romanos también, que el barro no tiene por qué decirle al alfarero qué uso le va a dar. Si va a ser un jarrón como muy costoso, o que va a ser un jarrón ordinario, ¿cierto? Dice que no le puede decir. Amén, gloria a Dios. Dice que no le puede decir. ¿Qué le cambia el diseño a Dios? Exacto. Y mire, mi oración viene siendo, Señor, a tu manera y no a la mía. Yo le vengo diciendo al Señor, Señor, a tu manera y no a la mía. Úsame a tu manera y no a la mía. Haz mi vida a tu manera y no a la mía. Usted tiene la capacidad, la valentía de decirle al Señor en esta mañana, a tu manera y no a la mía. Usted tiene la capacidad de no cuestionarle más a Dios a la manera que le está dando la forma. A veces la forma que Dios te va a dar va a traer dolor, va a traer llanto, va a traer humillación. Pero el Señor dice que a su debido tiempo Él te va a exaltar. Yo creo que el mundo está harto de una iglesia sin poder. Yo creo que el mundo está harto de escuchar tantos cristianos panderetas. Perdón por los que usan la pandereta, no es por nada personal. Nada personal. Puede usar la pandereta, pastor. Me voy a explicar el término para que usted no me ponga a encargar al pastor David ahora. Un cristiano pandereta es el cristiano que dice gloria a Dios, aleluya, sí, Dios por aquí, Dios por allá, pero su vida no dice nada de Dios. Pero su testimonio deja mucho que decir. Pero usted no se diferencia al del mundo, usted está igualito que todo el mundo. Usted no ejerce el poder que Dios le da, usted no ejerce la autoridad que ya tiene, usted no ejerce la gracia que el Señor le da. Y yo creo que el mundo está harto de eso. Por eso la palabra de Dios dice que el mundo anhela la manifestación de los hijos de Dios. Amén. El mundo anhela una iglesia que se pare, porque este es un tiempo donde la gente está buscando mucho. Mira, a mí me escriben en las redes, por interno, nos escriben en Nación Reino, qué días son los servicios. O sea, es una cosa tremenda. La gente está ávida de conocer el poder de Dios, pero la gente está harta de los religiosos. La gente está harta de escuchar cristianos quejándose, que no pueden, que no les dan, que están endeudados, que le quedan debiendo a todo el mundo, que se me mantengo llevado, pobrecita mi vida. Necesitamos tomar el poder que Dios ya nos dio. Y ese poder es la fe en Jesucristo. Y usted, si entiende el poder que Dios le dio con la fe en Él, usted es aprobado por Dios. Que le falta orar, hágale 5, 10 minutos, 15, lo que tenga, que a medida que usted vaya conociendo el poder de Dios, usted va a tener mayor anhelo de estar en su presencia. A medida que usted conozca la gracia de Dios, a medida que usted deje juzgar al otro, a medida que usted crezca más en su misericordia, en su amor. Así que necesitamos ser una iglesia que escucha la voz de Dios. No se trata de nuestros sacrificios, se trata de su sacrificio. No sé si usted puede interiorizar eso.
No se trata de mí, se trata de Él. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Iglesia, no se trata de tus sacrificios. Si fuera por el que más ayuna, entonces tendríamos méritos. No es que esté en contra del ayuno ni de la oración, todas son prácticas de mucha bendición. Pero no se trata de tu sacrificio, no se trata de que tanto tú haces, se trata del sacrificio de Él. Yo no sé si usted puede imaginarse, mire, Él pagó un precio demasiado alto. Yo estaba sumando a la prima, pero no la encontré. Pero, mire, usted puede recordar esa historia cuando Jesucristo fue allá a la cruz y dice que allí clavó nuestros pecados. Ese pecado que usted se sigue recordando, que usted sigue dando látigo y condenación, Él lo llevó aquí. Él no se acuerda usted, pero Él ya lo olvidó. Él no me acuerda. Él dice que fue, ¿cierto? Que fue escupido, tenía sed, ¿qué le dieron? Vinagre. Lo golpearon. Le clavaron esas puntillas en las manos, en los pies, en los costados. Algo que no le salía agua, sangre por su sacrificio. Iglesia, ¿y tú y yo creemos que podemos hacer algo para merecernos la gracia de Dios? Y tú y yo validamos ese sacrificio cuando nos centramos en nosotros. Cuando queremos buscarlo solo por sus milagros. Cuando queremos buscarlo solo para que nos dé algo. Pero resulta que no se trata de nosotros. Se trata de Él, Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Está bien hacer declaraciones, yo les enseñé el fin de semana. Está bien, declara la palabra. Pero sobre todo cree la verdad de la palabra, lo que la palabra dice. Yo creo que si hay algo que necesitamos pedirle perdón a Dios hoy, es por no haberle creído. Es porque no le creemos realmente. Es porque no tenemos la fe. ¿Sabe qué es la fe? Es una confianza. La fe es confiar en el Padre. La fe es confiar que Él ya lo hizo, que Él ya lo logró, que Él ya pagó el sacrificio. Esa es la fe. Y usted puede reposar en Él confiadamente. Pero lo que hacemos a veces es todo lo contrario. Así que por eso, entre tú más escuches la palabra de Jesucristo, la fe va a aumentar. Porque dice la Escritura, desde el original, dice que la fe viene por oír la palabra de Cristo. Hay muchas versiones que dicen que viene por oír la palabra de Dios, pero desde el original es la palabra de Cristo. La fe viene por cada vez que tú escuchas de Jesucristo. Y a veces nuestras predicaciones son predicaciones enfocadas en el ser humano, pero no en Jesús. Y si nosotros nos concentramos más en Jesucristo, en alabar más su obra, en reconocer su obra consumada, si nosotros tenemos mayor revelación de quién es Él, créame que nuestra vida va a tener más poder por resultado. Así que caminamos por fe. Mire todo lo que dice la palabra acerca de la fe. Caminamos por fe, peleamos la buena batalla de la fe, somos salvos por la fe, sanados por la fe y hechos justos por la fe. Romanos 4:14 dice: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. No se trata de nosotros, no se trata de nuestras obras. Si nosotros recibiéramos herencia por nuestras obras, dice este texto, que tu fe resulta vana. ¿Y sabe qué pasa? Se anulan las promesas. Yo creo que cuando yo estudiaba todo eso, estos días, yo creo que muchas de las promesas que Dios nos ha dado, no se han dado porque están basadas en nosotros. Porque están concentradas en nosotros. Porque creemos que dependen de nosotros. Y no entendemos el poder de su gracia, el poder de esa fe activa en cada uno de nosotros. No entendemos que la vida cristiana es una vida de fe en la gracia de Él. En cuanto más recibas de su gracia, más fácil llega tu milagro. ¿Amén? Entre más recibas, el poder de Él está en la gracia de Él. El poder de Él está cuando entendemos que no depende de nosotros, no depende de nuestro esfuerzo humano. Por eso hay gente cansada del Evangelio. Porque se ha enfocado tanto en el esfuerzo humano que ha olvidado reposar en Dios.
Yo me equivoco muchas veces, pero he aprendido a caminar en la gracia de Dios. He aprendido a caminar en el poder de Dios. Y eso no me lleva a querer pecar más o a querer fallar más. Al contrario, eso me dice, yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de tu presencia, Señor. Así que esta mañana vamos a decirle al Señor, vamos a pedirle al Señor, póngase en pie y vamos a decirle hoy que Él sea el centro de nuestra vida. Yo no sé si usted en medio del mensaje puede reconocer que de pronto Él no ha sido el centro de su vida, que de pronto ha sido usted mismo. Y quizás si usted reconoce eso en este día, usted tenga que dejar de cuestionarse tanto. Está bien que nosotros podamos reconocer las áreas que fallamos. Está bien que sigamos avanzando. Está bien que sigamos dando pasos de obediencia. Pero está mejor que nos concentremos en su gracia y en su poder. Está mejor que entendamos que no depende de nuestras obras. Dígale, papito Dios, en esta mañana yo me quiero poner a cuentas contigo y decirte, he dependido tanto de mis obras. Quizás he dependido tanto de mi esfuerzo. Y yo no sé cuántos aquí se sienten agotados y cansados de intentar obedecer la palabra de Dios. Hay gente aquí que se siente agotada de intentar poder recibir sus promesas. Y tiene que reconocerle al Señor en esta mañana, Señor, me he enfocado tanto en mí y tampoco en ti. Me he enfocado tanto en mi sacrificio, pero se trata de tu sacrificio. Piensa por un momento en ese sacrificio de Jesús. Y deje que Jesús se le revele en esta mañana. Deje que Jesús le hable a su corazón, a su mente, a su espíritu. Quizás para algunos el orgullo no le ha permitido ver a Jesús. Porque cuando nos ponemos en el lugar del orgullo, nos comenzamos a mirar nosotros. Comenzamos a pensar qué bueno que soy, qué buena que soy. Comenzamos a pensar, yo hago las cosas muy bien. Yo tengo esto y tengo lo otro. Pero el Señor dice que no es por nosotros, que es por su gracia, que es por su poder. Porque el Señor dice, al que se sienta débil, diga fuerte soy. Si usted se siente débil en algún área, diga al Espíritu Santo, aquí estoy confesando mi debilidad. Tu palabra dice que el que se sienta débil diga, fuerte soy en Jesucristo. Dígale al Señor en esta mañana, yo quiero levantarme como un hijo tuyo que camina en la fe de Jesucristo. Yo quiero apagar los dardos de